¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada en este viernes con el repaso de lo que nos espera, en este fin de semana, lo que nos depara varios escenarios de interés y también los protagonistas que van a estar con nosotros en el estudio como cada viernes, también con protagonismo para la cantera. Avanzamos temas ya en el siguiente sumario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valdelafuente, Grupo Chao. Pues en materia de fútbol hablaremos del importante partido que tiene la Cultural el domingo en Navalcarnero ante el penúltimo clasificado, importante por aquello de enlazar por primera vez 2 victorias consecutivas y aprovechar este mes de marzo en el calendario un poquito más asequible hasta el enfrentamiento con el Fuenlabrada y la Ponferradina para intentar estar en los puestos de cabeza. Pero hoy también tendremos la oportunidad de conocer el lado más humano del técnico culturalista de José Manuel Aira, que nos ha hablado también de otras facetas, de otros gustos por otros deportes y otras actividades en una entrevista personal que enseguida veremos. Y en ese protagonismo para la cantera hoy van a estar con nosotros representantes de la sección deportiva del Colegio Divina Pastora. Hablaremos de la preparación física en el Ademar de las categorías inferiores y conoceremos la demanda que hay ahora mismo en uno de los barrios crecientes en Eras de Renueva para que la parcela que está junto al instituto pueda convertirse en un escenario de uso deportivo. Vamos a empezar ya nuestro recorrido, como os decíamos, con una protagonista que se merece estar en nuestra portada. Ella es Lidia Valentín, que ha recogido de forma emocionada en la capital de España la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2012. 7 años después, entregada por la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y una de las 3 miembros que tiene España en el Comité Olímpico Internacional. Lidia Valentín había acabado cuarta en la cita de Londres para menos de 75 kilos en halterofilia. El caso de doping de las 3 primeras clasificadas otorgó a la actual campeona del mundo la medalla de oro que ahora ha podido recoger. Un metal que se suma a la plata de Pekín 2008 y al bronce de Río de Janeiro 2016. Ahora aspira a llegar en plena forma a los Juegos de Tokio 2020 y luchar por subir al cajón en la cita en la que pondrá la altera berciana fin a su exitosa carrera. Es historia para mi país, es historia para mi deporte, para la halterofilia. Nunca antes se habían conseguido medallas olímpicas. Soy feliz porque se le da visibilidad a este deporte que es realmente duro y creo que es importante celebrarlo tanto yo como el equipo. Pues enhorabuena a Lidia Valentín y ahora protagonismo para el entrenador de la Cultural. Hoy va a ser un poquito diferente, una entrevista con un perfil más humano para conocer otras facetas del míster de Ponferrada, que ha hecho las maletas constantemente en los últimos años desde que dejara el fútbol como profesional en activo, donde llegó a debutar, por ejemplo, en Primera División, en el Deportivo de La Coruña. Bueno, con la palabra de León de fondo y en un rincón emblemático como es la Plaza de la Catedral, hoy vamos a tener la oportunidad de salir un poco del escenario habitual en el que se desenvuelven entrenadores y futbolistas para acercarnos un poco también al perfil humano del nuevo entrenador de la Cultural desde hace algunas semanas, de José Manuel Aira. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, no sé si te hace un poco extraño o no, por ejemplo, una entrevista que no sea en el vestuario, o que no sea en la sala de prensa, o que no sea en el propio estadio. Bueno, no es lo normal, pero sí que no es la primera vez que varios medios en otros equipos, sobre todo, esta creo que es la primera o la segunda que salimos un poco de ese entorno, pero cada vez creo que es más habitual en algún momento sacarnos de los sitios de confort, como quien dice, donde trabajamos, y bueno, de vez en cuando está bien. ¿Es más difícil salir físicamente o salir mentalmente? ¿O uno tiene la mente casi siempre puesta en fútbol? ¿Es complicado desconectar? Mentalmente creo que es imposible, por lo menos en mi situación y como yo lo vivo, creo que
puedo desconectar, pero nunca desconecto al 100%. Haga lo que haga, siempre la cabeza está pensando en alguna situación de partido, en alguna situación de entrenamiento. Y bueno, creo que es muy complicado el desconectar. ¿Qué se le da más vueltas? ¿A lo que ya ha pasado, a partidos, por ejemplo, cuando no hay buenos resultados, o al final uno siempre está visualizando o imaginándose el siguiente partido? Pues yo diría que es un equilibrio de todo. Al final tienes que pensar en lo que ha pasado, porque se han dado situaciones que hay que corregir, que hay que mejorar, para que te lleven a después en el próximo partido el intentar ser mejor y intentar estar más cerca de poder competir bien y de poder ganar. Por lo tanto, creo que es un poco equilibrio de todo, el pensar en lo que ha pasado para corregir, previendo un poco lo que va a suceder en el próximo para ser mejor. Oye, es curioso, estamos aquí delante de la Catedral de León y podríamos tener dos santuarios con un ascenso, el Reino y la Catedral, como dos lugares emblemáticos. La verdad que es un marco incomparable. Además, yo hacía mucho que no venía por León y que no venía por la zona de la Catedral, y encontrártela como me la he encontrado, todavía me falta pisarla por dentro, pero la verdad es que es precioso, y sobre todo me encanta verla de noche. De noche me encanta. La iluminación y sí. Esos momentos en los que también quizás uno, lo que comentabas antes, analiza y piensa las cosas, porque existe esa soledad del entrenador. Al final es el que toma decisiones, el que hace los planteamientos. A lo mejor el jugador, cuando acaba el partido, tiene más capacidad para abstraerse. Sí, seguramente. Al final el jugador acaba una sesión de entrenamiento, acaba su trabajo individual y se va a casa y tiene que poner la mente en descansar, en seguramente analizar cosas que ha hecho en el entrenamiento, el que lo haga, pero la mayoría se centra en descansar y en esperar a la sesión siguiente, y tú, pues, con tu cuerpo técnico te quedas allí preparando la sesión siguiente, analizando esa que ha pasado. Y después de los partidos, pues un poco lo mismo. Al final el jugador acaba el partido, habrá unos que piensen más, otros que piensen menos en lo que ha sucedido, pero el cuerpo técnico con el entrenador a la cabeza le dedica mucho tiempo a analizar todas esas situaciones. Es verdad que el reciclaje tiene que ser permanente. Uno siempre tiene una idea preconcebida, por ejemplo, del fútbol, un estilo de juego, o siempre hay que estar inventando cosas a la hora de preparar partidos, a la hora de entrenar. Bueno, creo que hay que estar alerta a todo. Al final es un juego en el que te tienes que enfrentar a un rival que también te estudia, también te pone dificultades, y frente a las que tienes que contrarrestar, y frente a las que tienes que buscar soluciones. Entonces, cada semana el rival es diferente, las situaciones que se dan en los partidos son diferentes, por lo tanto tú te tienes que obligar a buscar situaciones distintas. Hay muchas que te valen, lógicamente tienes que partir de una idea, de un modelo de juego, en función de las características de tus jugadores, de lo que quieres, pero después hay cosas que tienes que ir pautando cada semana y adaptando y modelando cada semana. Y te iba a preguntar, ¿tú crees que para ser un buen entrenador hay que haber sido previamente un buen jugador? Y confiésanos una cosa, ¿alguna vez has pasado ganas en ese ambiente previo al partido de ponerte tú las botas y decir, vuelvo al césped? A la primera no considero que sea necesario haber sido jugador para ser un buen entrenador. De hecho, tenemos millones de ejemplos de entrenadores de élite que no han sido jugadores o no han estado como jugadores a nivel profesional, a nivel alto. Pero creo que haberlo vivido es como todo, haber vivido situaciones que están sucediendo, pienso que te da una ligera ventaja. No es definitivo para ser un buenísimo entrenador, como he dicho al principio, pero a mí, por ejemplo, haber vivido muchas de las situaciones que viven mis jugadores me otorga una pequeña ventaja de saber un poco cómo pueden estar pensando o reaccionando. Y después el jugar siempre apetece, siempre apetece. Hay muchos momentos en los que dices, joder, me encantaría vivir este partido. Aparte se lo dices a ellos, le dices, yo pagaría por volver a vivir estas situaciones y poder volver atrás y poder volver a jugar. Pero bueno, también disfruto mucho desde este lado. Es complicado ese momento en el que uno tiene que colgar las botas y decidirse. En tu caso lo tenías claro ya incluso cuando jugabas, que te apetecía
ser algún día entrenador, y no sé si tienes a lo mejor la tentación a veces de jugar alguna pachanga con veteranos. Bueno, mira, lo del paso ese a mí me cogió porque prácticamente no me dio tiempo a pensar. Un día estaba entrenando, habíamos acabado de jugar, perdió el equipo y esa misma tarde el presidente me planteó coger el equipo, ponerme a entrenar y fue un paso muy rápido, por lo tanto no me dio tiempo a tener esa psicosis de decir, hostia, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, ¿no? Y lo de jugar, pues es verdad que el primer año sí que probé a jugar en una liga de veteranos. Al final los amigos de allí pues me llevaron tal, jugué 2 partidos o 3 y no me gustaba cómo se tomaba la gente ese tipo de competición. A nadie le gusta perder, ¿no? No le gusta perder y después cuando te enfrentas a jugadores o gente que ha jugado fútbol profesional, pues la gente todavía le gusta menos y yo al final buscaba el ir un sábado por la tarde a pasarlo bien y a desconectar un poco y volver a jugar, pero sin ningún tipo de presión. Para presión y para exigencia ya la tuve antes y tenía mi trabajo, entonces probé y no me convenció y lo dejé y juego muy poco. Prefiero hacer otro tipo de deporte que no tenga nada que ver con el fútbol. ¿Te gusta correr, no? Incluso Sí, has debutado en la correr. distancia de maratón, Sí. que ya es compleja, es una manera también de mantenerte, porque la gente que corre dicen, bueno, que te limpia también un poquito la mente. A mí me encanta, me relaja y bueno, y aprovecho para pensar también. Durante esos kilómetros se piensa mucho y se piensa bien y sobre todo aquí por la zona del río y por ahí, que es por donde suelo ir, se corre muy a gusto. ¿Tienes algún objetivo también como corredor? No, ahora mismo no, de hecho tengo pendiente el salir a correr porque me ha escrito un grupo de aquí de León que sale a correr y tengo pendiente salir con ellos. Entonces a ver si algún día puedo y salen por el centro de León y por ahí estará muy bien y algún día saldré. Y hay ahí una media maratón de León en marzo que ya veremos a ver si coincide o no, ya veremos si nos animamos o no, pero nada, correr por placer. Pero cuando ya hablas, por ejemplo, de media maratón, ya hay que pensar en hacer series. No hago series, ¿no? No, qué va. O simplemente no trotar y trotar. No he hecho ni series para la maratón ni series para la media. Al final lo que hago es salir, hacer cada vez que salgo sobre 11, 12 kilómetros y al ritmo que ese día me encuentre y ya está. Oye, el tópico ese de ser profeta en tu tierra es curioso. Tú has estado en Ferrol, has estado en Coruña, Murcia, Albacete, has estado fuera de España, en Croacia, en Francia. No has entrenado a la Ponferradina como berciano de nacimiento. Alguna broma te han tenido que gastar por aquello de la rivalidad, vamos a decir sana, ¿no? A nivel deportivo entre León y Ponferrada, ¿no? No, bueno, alguna ha caído, pero en ese tono jocoso, sano y sin ningún tipo de problema. Y el hecho, pues bueno, de no entrenar en Ponferrada, pues no se ha dado. No sé si se dará, no se dará, pero como tampoco se dio como jugador a nivel profesional. Yo marché de Ponferrada siendo juvenil y nunca volví a tener opción de jugar en Ponferrada, pero son situaciones que no se dan. El fútbol te va poniendo, vas haciendo camino y no tiene por qué ser en tu tierra precisamente. Oye, cuando uno es entrenador, por ejemplo, también le llama la atención los compañeros que están en otros deportes, por ejemplo aquí en León, que se vive con una pasión especial el balonmano o en su día el baloncesto. ¿Te imaginas un poco en el cambio de papel? Es decir, voy a dirigir un día, por ejemplo, a la de Madrid. Hombre, no sé si tendría el conocimiento necesario para hacerlo, el dirigir, pero sí que me gusta ver otros deportes, sobre todo baloncesto, balonmano, porque hay muchas cosas. Al final estás dirigiendo grupos, estás dirigiendo personas y bueno, hay muchas similitudes. De hecho, hoy en día mucha de la metodología que se usa en fútbol parte de la cabeza pensante de Paco Seirulo, que viene del balonmano y de hecho situaciones de 6 contra 0, la situación de los extremos a pierna cambiada en fútbol sale del balonmano porque los extremos juegan a mano cambiada. Entonces hay muchas cosas que me gusta ver y de hecho he estado el día de Vidasoa, tuve la oportunidad de ir a De Mar y bueno, siempre que pueda voy a ir porque me encanta. Para concluir, José Manuel, hablábamos hace unos minutos de que prácticamente la mente de un entrenador siempre está pensando en fútbol,
pero la gente que nos está viendo y quiere imaginarse cómo es José Manuel fuera del campo de fútbol, por ejemplo, un día de entrenamiento, hoy por ejemplo que no habéis tenido sesión, aparte de ese trabajo específico, ¿cómo es tu tiempo libre en León, aparte de correr? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues mira, hoy he salido a correr muy temprano, suelo salir a correr muy temprano y después me he ido al Reino a preparar la sesión de la tarde, a preparar vídeos que queremos enseñar a los jugadores individualmente, al grupo, y después no hago nada especial. Si tengo la oportunidad de salir a comer o a cenar con alguien lo hago, y si no, cuando acabo la jornada pues me voy a casa tranquilo y a descansar para el día siguiente, tampoco nada especial. Bueno, pues José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poco también ese perfil a veces un poco fuera del estadio, y mucha suerte. Supongo que lo que ansías a lo mejor con León, con la Cultural, es vivir lo que viviste con el Albacete, pero bueno, eso tiempo al tiempo, ¿no? Sí, hombre, el objetivo lógicamente es ese, el objetivo final, pero para llegar ahí hay que centrarse en ese día a día, en dar esos pequeños pasos que nos lleven a conseguir esa meta, y en ello estamos. Gracias a vosotros. Bueno, pues precisamente José Manuel Aira tendrá que intentar sorprender al Navalcarnero el domingo en un partido en el que la dificultad del terreno de juego es una de las que va a tener el equipo leonés para enlazar 2 victorias consecutivas en una semana que también ha venido un poco cargada de polémica con esa denuncia por parte de jugadores de la Cultural antes del partido del Adarve, cuando supuestamente con una crema de manos, una crema de las que se utilizan para los masajes, pues el ayudante técnico del Adarve, Pepe Sanz, provocó irritación en los ojos y en el rostro de varios componentes de la Cultural, una noticia que ha saltado incluso fuera de España, pero que quiere ya aparcar la plantilla pensando en ese partido en Madrid este domingo. Nuevos Fiat 500X y 500L S-Design. Gama 500X y 500L con 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento gratuitos. La plantilla de la Cultural quiere dejar atrás el polémico asunto de la acción antideportiva del miembro del cuerpo técnico del Adarve, Pepe Sanz, provocando irritación en ojos y cara de algunos jugadores con una crema antes del partido del domingo. En cuanto a eso, lo único y la intención que tuvimos los demás compañeros era meter en cuanto a alguien meter a la gente en el partido, porque era lo que había que hacer en ese momento, y ya te digo que es algo que a mí ni me va ni me viene. Ahora lo importante es mantener el impulso dado ante el cuadro del Barrio del Pilar y buscar otra victoria en Madrid, en terreno de Navalcarnero, penúltimo en la tabla, con un entrenador dimitido, Fran Garrido, y que ya fue eliminado por los leoneses en la Copa del Rey. Entrenador nuevo sería victoria segura para ellos, por lo tanto yo creo que es un partido importantísimo para nosotros, en el que para nada tenemos que pensar que porque lleven 8 derrotas consecutivas va a ser un rival inferior. Yo creo que la mejor manera de reafirmarlo el domingo es ganar en Navalcarnero, a la semana siguiente pensar en el Celta y sobre todo ir partido a partido. Yo creo que el vestuario no piensa más allá del partido del domingo. Poco a poco los jugadores incorporados en el mercado de invierno en filas culturalistas se van acoplando en varios casos, con un hueco en el 11 como el de Javi Jiménez. En todos los aspectos tengo muy buenas sensaciones, como ya dije en otro momento, el vestuario que hay ayuda mucho a eso, a tener buenas sensaciones desde el principio, y bueno, nos centramos, y lo que más quiero es empezar a sumar cuanto más seguido de 3, pero la verdad es que estoy muy contento. La cita en el Municipal Mariano González de Hierba Sintética este domingo desde las 4:30. Y dentro del apartado dedicado a la cantera, cada viernes también nos acercamos al trabajo en las categorías inferiores de la de Mar. Hoy vamos a hablar de la preparación física, el trabajo de fuerza que, por ejemplo, empieza en infantiles, y todo ello de la mano de un técnico, de Luis Puertas, que también es el encargado de hacer los montajes de vídeo para los jugadores de la primera plantilla. En nuestra sección dedicada también a la cantera del Ademar, en este viernes estamos con Luis Puertas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, en tu caso función un poco doble, porque también trabajas para el primer equipo con el tema del vídeo, que también es una herramienta, ¿no?, para los jugadores. Cada vez que hay un rival, cada vez que hay un enfrentamiento contra otro equipo,
incluso se cortan jugadas. ¿Cómo es un poco esa labor? Bueno, la labor que hacemos es un análisis tanto de la defensa como del ataque de los rivales antes de los partidos, y también un poco después de los partidos vernos a nosotros mismos, ¿no? Qué errores hemos cometido, qué podemos mejorar. Y bueno, al final es estar todo el día viendo vídeos, analizando, cortando, pasándole informes a Rafa y a Diego, que son los que al final filtran la información realmente. Y supongo que al final también el factor sorpresa sale a relucir, ¿no? Porque ese trabajo también se hace en otros clubes y es un poco esa estrategia entre los entrenadores, ¿no? A ver cómo sorprenden o cómo sacan algo que no esté previamente visto, ¿no? Sí, muchas veces los partidos de casa cortamos el partido en directo, en el descanso bajamos y lo comentamos antes de dar la charla a los jugadores en el descanso, y podemos ver si el otro equipo ha hecho algo que nosotros no teníamos analizado. Pues ya tenemos un poco el plan de partido y vemos si se han anticipado a nosotros o por el contrario sigue la evolución que nosotros habíamos pensado, y eso es una labor ahí que estamos haciendo, que se hace en pocos clubes y hemos metido ahora de novedad en la demás. Incluso los porteros no tienen un poco esa percepción de, aunque luego en décimas de segundo puede ser todo tan rápido que no te da tiempo a reaccionar, pero ellos saben por dónde lanza cada jugador rival. Sí, los porteros saben un poco el lanzamiento tipo de los jugadores, con los patrones de lanzamiento que efectúan, y luego en los casos podemos dar la visión de si el jugador ha cambiado el patrón de lanzamiento o si por el contrario con el mismo. Entonces, bueno, darles esas informaciones en directo que nos puede ayudar a sacar un poco de rendimiento al vídeo. Y en este apartado en el que vemos un poco también el trabajo de cantera, que nos han acercado también ya compañeros tuyos, por ejemplo, ese aspecto de la preparación física, a lo mejor la gente se piensa que los niños cuando son más pequeños, sobre todo es balón, sobre todo es acciones más divertidas, más de juego, pero esa preparación física, ¿desde cuándo empieza ya, o desde qué edades empieza ya a ser un poco importante? Bueno, a día de hoy trabajamos desde infantiles la preparación física. Muchas veces hay que hacer un trabajo de desmitificación del trabajo físico, del trabajo de fuerza, que es el que llevo yo sobre todo, que es enseñar a la gente que la preparación física tiene que comenzar desde niños, ¿vale? Enseñar al chico cómo moverse, la reeducación postural, espalda recta, cómo tiene que pisar, todo eso va a ayudar a que el niño no se lesione en el futuro. Y luego el trabajo físico propiamente dicho, comenzamos de infantiles en el periodo de maduración del sujeto. Cuando el niño está en un proceso hormonal fuerte, si le metemos un trabajo físico de fuerza, favorece el crecimiento del sujeto como se ha estudiado, y no al contrario. Muchas veces se dice que hacer pesas hace que el niño no crezca y demás, sino todo lo contrario. Ayudamos que ese desarrollo hormonal se vea favorecido por el trabajo físico y el niño pueda crecer más y estar más fuerte, más rápido y más resistente. Incluso recientemente veíamos un trabajo que hacíais en colaboración con la universidad, ¿no? Estudiando un poco las características, los riesgos de lesiones, toda la movilidad articular de los diferentes jugadores de cantera, ¿no? Sí, eso es lo que estamos trabajando a día de hoy, que es ver en qué proceso el niño, en qué momento de su evolución el niño madura, tiene el pico de velocidad de crecimiento, que es cuando el estirón propiamente dicho, ¿no? Que se suele decir, que es ahí donde hay que meter el trabajo físico más importante y más específico, para que el sujeto pueda desarrollarse mejor, ¿vale? Y más a largo plazo. Y luego pues ver el riesgo de lesiones que puede tener por ese desarrollo, acortamientos musculares. Anatómicamente los sujetos pueden estar cortados, ¿vale? De nacimiento, y ver si hay algún acortamiento que nos puede trabar ese trabajo físico y poder ver esa evolución del sujeto, porque lo que queremos es que el niño juegue balonmano cuantos más años mejor, y si se lesiona pues lo va a tener que dejar antes. Claro, y ese cambio físico que a veces es repentino, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Que mira este niño cómo ha cambiado en solamente un año, ¿no? Sí, pues ahí es donde hay que empezar el trabajo físico realmente, y el trabajo de pesas nos ayuda. Muchas veces lo hablo con la gente, cuando un sujeto pesa 80 kilos y hace una flexión, que la gente dice, bueno, pues las flexiones no pasa nada, son 80 kilos que está levantando. Y en un press banca estás con 5 kilos y la gente dice, no, el press banca no, porque son pesas y igual no crece el niño. Y entonces, bueno, un poquitín desmitificando y trabajando día a día con los chavales. Ese trabajo empieza en infantiles y luego ya se va, digamos, no sé si puedo decir endureciendo, pero va cambiando paulatinamente, porque sí es diferente, por ejemplo, al trabajo de fuerza del primer equipo, ¿no? Sí, evidentemente. El niño sigue un proceso evolutivo, pensamos en el rendimiento año a año del sujeto para que esté lo mejor posible, pero también lo que queremos es que ese jugador se forme en la EMAR, ¿no? Generar un jugador más rápido, más fuerte, más resistente en la cantera, y no solo pensando año a año, sino que pueda llegar al primer equipo y no acabar su proceso formativo en el infantil. Bueno, Luis, pues muchas gracias, enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias.
Pues enseguida más cantera, en este caso en el trabajo en el área de deportes del Colegio Divina Pastora. Lo vemos a vuelta de publicidad. Bueno, tiempo ya para la cantera y en el caso del fútbol. Hoy están con nosotros representantes del Colegio Divina Pastora, Luis Ángel García, coordinador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias. Y Alejandro Álvarez, coordinador de fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, quizás el nombre de un colegio siempre se asocia a competición escolar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los niños del fútbol, de los más pequeños, decidisteis pasar a la competición del fútbol, ¿no? A la federación. ¿Cómo fue un poco el dar ese paso, Luis Ángel? Pues la verdad es un poquito de historia en el sentido, bueno, pues lo que te comentaba, que has comentado previamente tú. Es decir, la idea era continuar un poco la trayectoria del deporte escolar, pues agrandándolo un poquitín hacia unas competiciones federadas, porque bueno, así también nos lo reclamaban y era una forma de tener una fidelidad de nuestros niños, porque claro, tampoco no tenían muchas salidas a la hora de competir más que en la liga escolar. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió esa idea. Y evidentemente pues ahí estamos después de casi 10 años, más o menos, que llevamos funcionando. Y Alejandro, yendo paso a paso y tampoco sin abarcar todas las categorías, ¿no?, del fútbol de formación, ¿no?, quizás centrado sobre todo en el fútbol 7, ¿no? Sí, nosotros queríamos, como dice Luis Ángel, darles un poquito más de competición a los niños que querían, y como a partir del fútbol 7 ya pasan al fútbol 11, que es la categoría infantil, es muy difícil en un colegio como el nuestro poder reunir jugadores, ¿no? Entonces nosotros abarcamos hasta los alevines, y a partir de ahí, pues los niños que quieren seguir compitiendo, pues tenemos acuerdos con otros clubes o se les acercamos y que ellos decidan con qué quieren jugar. ¿Y qué importancia tiene, Luis Ángel, dentro del colegio el deporte? Ya no solamente el fútbol, ¿no?, sino tanto en competición escolar como en este paso que habéis dado con los equipos de fútbol. Hombre, yo te hablo desde mi perspectiva no solo de coordinador deportivo, sino también de profe, ¿no? Quiero decir, nosotros el colegio como nuestro, pues los valores, una de las cuestiones fundamentales son los valores, y los valores deportivos que refleja el deporte, como digo yo, es fundamental. Entonces queremos simplemente, es algo más, es decir, está la parte educativa y luego la parte escolar. Y entonces, pues a través de eso queremos continuar, porque yo creo que la vida del colegio también se garantiza un poco en relación a que los alumnos continúen haciendo deporte en su cole, porque es algo que diríamos que genera unos lazos que otras actividades no te generan. Sí, tú puedes ir a clase con niños, pero el deporte te da un plus diferente. El contacto con las familias, un contacto mucho más directo con los alumnos, es otra cosa diferente. En el caso de Alejandro, por ejemplo, una pregunta que siempre planteamos en los equipos de base: ¿qué importancia le dais al resultado? O es la formación la que está por encima, lógicamente, aunque a nadie le guste perder, y un poco también ese debate, ¿no?, que abre a veces cuando hay demasiadas goleadas, ¿no?, en el fútbol base. Mira, nosotros eso lo tenemos muy claro, nosotros el resultado es lo de menos, nosotros queremos que los niños compitan todos, que jueguen todos, no nos da igual que juegue el que es un fenómeno, como el niño que el gordito, como digo yo, el cojo, aquí juegan todos, no le damos ninguna importancia al resultado. Si luego ganan y se lo pasan bien, sabes que los niños son los que se divierten con eso, pero bueno, nosotros queremos, hablando de goleadas como comentas tú, nosotros creo que no metemos en goleadas a nadie. Cuando vamos ganando intentamos que el equipo vaya atrás para que puedan salir los otros niños, que sea un rato divertido y que el resultado sea lo que menos importa. Porque además en esa etapa de formación, Luis Ángel, no se olvida nunca, ¿no? Y ahí quizás está la base en la formación ya como personas, ¿no? Es que es fundamental, sobre todo te digo porque nosotros, lo que hemos dicho anteriormente, es decir, nosotros tenemos equipos hasta alevines, pero es que a nivel de juegos escolares tenemos niños hasta segundo bachiller jugando en el colegio. Que eso, vamos, que jueguen hasta segundo bachiller a fútbol, con lo que hay que estudiar, con la responsabilidad. Incluso muchos niños están jugando en ligas federadas de fútbol 11, pues el colegio tiene algo. Hay algo que les atrae, que hace que estén cerca, que sea cercano y que quieran jugar con sus amigos. Es que es así, no hay más. Tú, Alejandro, que llevas muchos años en el fútbol sala y en el fútbol, también incluso algunos clubes modestos se nos quejan un poco a veces de la actitud de los grandes a la hora de llevarse jugadores y eso. También hay buenas relaciones, o habría que mejorarlas un poco, ¿no?, cuando a lo mejor te llama un equipo de los que ya son con aspiraciones a jugar a lo mejor en categoría autonómica o categoría nacional. Hombre, yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos relación buena con todo el mundo. A nosotros sí que nos ha llamado gente para preguntar por niños que destaquen más, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hablamos con los padres lo primero. Y tenemos muy claro que lo primero tiene que ser el niño el que esté a gusto. Y nosotros, si el niño quiere marchar a ese club, se le comunica y nosotros estamos dispuestos a cedérselo y a lo que quiera. Pero que nosotros, como decía Luis Ángel, lo que nos gusta es que los niños se identifiquen con el colegio y con los que están el día a día son con los compañeros y no quieren marchar, la verdad.
Si van a llegar, como tú bien dices, van a llegar da igual que vayan en categoría Alevín, en Benjamín, el que va a llegar llega al final, ¿no? Y según está el deporte hoy en día, yo creo que los niños lo que tienen que hacer es divertirse y olvidarse de unas metas de ser cristianos o Messi, porque eso es prácticamente imposible. Para el tema, lógicamente, del fútbol, en este caso, Luis Ángel, ¿habéis llegado a algún acuerdo con el ayuntamiento, por ejemplo, utilizar instalaciones del CHEF? Porque es verdad que en Divina Pastora no hay campo de fútbol, digamos, ¿no? Como tal, ¿no? Pues en este caso tenemos que, lo primero, agradecer al Ayuntamiento de San Andrés, que nos cede instalaciones en la Barrera, que es donde entrenamos, y luego, pues evidentemente, pues a la hora de jugar, pues evidentemente vamos a jugar, jugamos en el CHEF, en el Ayuntamiento de León, que también pues nos cede instalaciones, porque es complicado, la verdad es complicado, sobre todo porque las instalaciones en León son las que hay muchos equipos y hay que repartirse un poco todas las horas de los campos, y bueno, pues hasta ahora, pues es lo que estamos haciendo, y bueno, pues es lo que toque y lo que queda, porque instalaciones son las que hay. Nos quedan unos segundos, Luis Ángel, pero como sé que también juegas al fútbol en veteranos con el equipo de juristas Lleonés, pues hombre, me decía, oye, por lo menos comentarlo o mándales un saludo, ¿no? Hombre, si no digo nada al equipo de juristas Lleonés, pues evidentemente se enfadarían conmigo. Simplemente deciros que hace 35 años que está formado este equipo, o sea, 35 años y jugando todos los domingos, y somos más que amigos, somos una familia y bueno, disfrutamos. Nos juntamos los domingos, echamos unas risas, se toman unas cervezas y el domingo, pues hasta el siguiente domingo, pues que ya estamos deseando volvernos a juntar, y es así. Entonces, bueno, pues tengo que mandar un saludo porque si no me matan. Eso es lo importante, que también los veteranos aprendan un poco de los pequeños, que a veces tienen bastante más espíritu deportivo. Pues Alejandro y Luis Ángel, gracias por estar con nosotros, por acercarnos también a esa vertiente deportiva del Colegio Divina Pastora, popularmente conocido por todos como Pastorinas, y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a vosotros. Hacemos un alto en el camino para la publicidad, hablamos también de más demandas deportivas, por ejemplo en el barrio de Eras de Renueva. Bueno, también nos gusta hablar lógicamente de las demandas deportivas, en este caso en una zona como Eras de Renueva y el área 17, en el que viven muchas familias con muchos niños. Están con nosotros Javier, que representa al AMPA del Colegio Público Camino del Norte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Puri del Instituto de Eras. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace poco nos comentabais esa parcela que está junto al Instituto, junto al Colegio Camino del Norte, una parcela que no tiene ahora mismo un uso claro y que podría ser una alternativa, Javi, para esa demanda que hay deportiva, porque por ejemplo el gimnasio del colegio es pequeño, también las instalaciones del instituto, hay muchos niños que quieren hacer deporte y se queda pequeño, ¿no? Sí, claro, es una deficiencia total para el barrio, para el instituto, para el colegio, y es la parcela ideal y creemos que no es una demanda nada especial, es algo que creemos muy conveniente para poder hacer esos deportes que sobre todo el ayuntamiento promociona y que lo hace bastante bien, pero luego faltan espacios para hacerlos y eso nos ayudaría mucho. ¿Podríamos buscar a lo mejor, Puri, un ejemplo en algún otro punto de la ciudad de una instalación que ya exista y para que la gente se haga un poco la idea? Pues nos gustaría contar, no sé si tipo pabellón San Esteban o más pequeño, como el que se hizo, por ejemplo, en la zona del Colegio Luis Vives, ese tipo de instalaciones. ¿Habéis pensado un poco en cómo sería la instalación? Sí. Lo hemos pensado y además uno que hemos visto y si pudiéramos cogerlo y trasladarlo aquí lo hubiéramos hecho, y es el de Ventas Oeste. Es un pabellón, tiene su pabellón que es grandísimo para poder realizar deporte, tiene biblioteca, tiene espacio para que la gente se pueda reunir y era algo que queríamos buscar. Aparte del deporte, por supuesto, que es lo que más nos importa, pero también que los niños tengan un sitio donde puedan estudiar, que la gente mayor pueda hacer actividades, pueda hacer hasta deporte. Les pueden organizar gimnasia para mayores, pueden hacer cosas que ahora no pueden. Esa gente está por el barrio, está sentado en los bancos y no tienen espacio para poder estar, aparte de los niños, y yo creo que es muy importante. Habéis dado, bueno, es muy importante también lo que decía Puri, porque no solamente deporte, también para muchos segmentos de la población se podrían beneficiar. ¿Habéis dado algún paso, Javier, en esta materia? Yo sé que se acercan pronto las elecciones, pero en el tema ¿habéis tenido algún contacto? No sé cómo está, si existe el proyecto en el papel, si existe algún compromiso presupuestario. ¿Cómo está el proyecto? A ver, esto viene ya desde el año 2011, o sea, no es algo nuevo. En el 2011 se empezó con el tema y después de que no nos hagan caso por ningún medio, pues ahora que venían las elecciones hemos decidido saber quién de verdad apuesta por ello y quién no. Hasta ahora solo hemos conseguido un compromiso
firmado por parte del PSOE con partida presupuestaria. Los demás partidos es verdad que sí que nos han apoyado, tanto en prensa como oralmente en conversaciones, pero no tenemos nada más, solo compromiso firmado de presupuesto con el PSOE. Quizás es importante también, Puri, en este tipo de proyectos que se unan, ¿no?, varias administraciones, ¿no? No sé si es lo que queremos. Si es capacidad única o competencia exclusiva del ayuntamiento, o también, por ejemplo, hemos visto que en otras instalaciones, por ejemplo, deportivas, pues colabora hasta la Junta, o incluso a nivel nacional, Consejo Superior de Deportes. Pues hombre, nos encantaría porque sabemos que es dinero, que es difícil para el ayuntamiento a lo mejor poder aportar todo ese dinero, pero también tenemos otras instituciones que hemos estado con ellos y bueno, no quieren mojarse tampoco, no quieren decir nada, dicen que están de acuerdo, que les parece un proyecto muy bueno, que les parece algo muy bueno para el barrio, para la gente que hay aquí, porque hay mucha gente joven, pero no terminan de mojarse, que es lo que queremos. Quizás estamos además, Javier, en una de las zonas de mayor crecimiento ahora mismo de la ciudad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y una de las zonas que además no dispone de ningún tipo de instalación de ese tipo, porque en todos los demás sitios, en barrios, tienen todos algo parecido, donde reunirse vecinos, hacer deporte y demás, y este barrio, con ser el más joven, no tiene nada. Porque, por ejemplo, ahora los niños que quieren hacer deporte, tanto del Colegio Camino del Norte como del Instituto, es verdad que en el propio centro tienen una opción, pero esa capacidad se ha quedado claramente pequeña, ¿no? Mira, te lo puedo describir de esta manera. Son colegio e instituto que en su principio eran más pequeños, abarcaban menos niños, y el colegio creció, el instituto creció, pero las instalaciones no. Entonces no quieras meter a más niños en las mismas instalaciones donde metías pues 400, no quieras meter 1700. Es imposible. Luego, aparte de esas instalaciones, pues también se ofrecen a escuelas deportivas. Escuelas deportivas están allí y no tienen espacio. Por ejemplo, el día que llueve, pues fútbol sala no lo pueden hacer, baloncesto no lo pueden hacer. Entonces es una pena que se nos llene la boca aquí en León, que queremos fomentar el deporte, que queremos ayudar a los niños a que hagan una vida sana cuando no hacemos nada. O sea, necesitamos espacios. Me parece muy bien que hagan centros para jubilados, pero también León tiene que crecer, tiene que haber gente joven, y es un barrio joven, y no hacemos nada. Entonces yo creo que es el momento de hacer un polideportivo, de poder crear algo para que la gente disfrute. Y qué manera mejor de emplear el dinero de los ciudadanos que en algo para los ciudadanos, para los niños y para la gente mayor. Bueno, pues nos escapa el tiempo, pero nos quedamos con esa demanda, con esa petición y con esa explicación de un proyecto que yo creo que es muy interesante. Ahí queda sobre la mesa. Estaremos en contacto para ver cómo avanza y ojalá que se haga realidad. Javier y Puri, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y suerte en este proyecto. Vamos a hacer un alto ahora ya rápidamente para despedirnos. Recordaros únicamente que mañana estaremos en directo en Astorga, en ese partido del grupo octavo de tercera entre el Atlético Astorga y la Gimnástica Segoviana, y que el lunes volveremos con todo el deporte en León y provincia, eso de las 9:30. Feliz fin de semana, amigos. Adiós.